Eh, Nos toca un pasaje que el domingo pasado José un poco que lo dio, pero vamos a darle una mirada un poquito, le vamos a dar una vueltita más al pasaje este. Eh, Nos toca ver Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 12. Ese es el pasaje que nos toca a nosotros hoy. Esperen que pongo el celular. Voy a poner el tiempo límite. Estamos viendo la carta de Hebreos y es como todos los que se paran acá adelante dicen, y Hebreos, ¿no? Y empezamos con ese mismo resumen. Pero es importante ver y recalcar esto de quiénes eran los oyentes o lectores de esta carta. ¿Quiénes eran estas personas que recibían este mensaje? Obviamente, como su nombre lo dice, eran hebreos, que se habían convertido, que habían conocido a Jesucristo y se habían convertido. Pero había por alguna razón, estaban empezando a decir, esto de seguir a Jesús es como complicado. Y entonces empezaron a decir, bueno, no, vamos a seguir con esto que es más judío, vamos a seguir con estas tradiciones que teníamos antes, que nos iba mejor, ¿sí? Y entonces empieza a pasar esto. Vamos con el primer cuadro, que dice capítulo 1, el escritor en todo este tiempo, todo el escrito de Hebreos, es tratar de traerles una reflexión para que puedan ver quién era este Jesús al cual estaban empezando a dejar de lado ellos, ¿no? Empieza a presentar distintas cosas el autor. Entonces dice, no, en el capítulo 1 vemos que lo presenta Jesús, que Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. Es la imagen exacta de Dios. Es el creador del cielo y la tierra. Así lo presenta en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 también habla de que Jesús es superior a los ángeles. Ya se habló de eso, yo no voy a meterme en eso, por lo tanto es solamente recordar qué está haciendo este escritor para que los lectores puedan darse cuenta qué estaban dejando si se alejaban de Jesús. Que Jesús era superior a los ángeles y que el mensaje que Jesús traía era mejor que cualquier otro mensaje traído antes por los ángeles que habían sido enviados por Dios. En el capítulo 3 y 4, ahí aparece que Jesús es superior a Moisés, la máxima autoridad, el máximo héroe que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío en este momento. Era lo máximo. Y entonces el escritor le dice, es más que Moisés. Y sigue. Y en el capítulo 5 habla de que Jesús, además, que es todo esto, es el sumo sacerdote, es el sacerdote más importante. Y es un sacerdocio dado por el mismo Dios. En el capítulo 5, versículos 4 y 5, habla justamente de esto. Dios mismo le dio ese honor de ser el sumo sacerdote. También en esta parte, la última parte del capítulo 5, hay una exhortación de parte del escritor hacia estos escuchas o lectores para avanzar en la fe, para no quedarse, para no desinflarse, sino, vamos, dejen la leche y empiezan a comer comida sólida, ¿no? Una cosa así, como diciendo, estimulen lo que ustedes tienen para conocer y vamos adelante. ¿Para qué necesitan crecer y madurar? Para poder tener juicio, para poder entender qué está bien y qué está mal para Dios. Para eso necesitan madurar y crecer. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, vamos nosotros ahora a leer capítulo 6, versículo 4 al 12. Porque a los que una vez recibieron la luz, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios
y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Son como la tierra que bebe la lluvia que cae en abundancia sobre ella. Si da una cosecha útil a los que la trabajan, recibe la bendición de Dios. Pero si da espinos y cardos, no vale nada. Cae bajo la maldición de Dios y finalmente será quemada. Pero aunque hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en camino de salvación, porque Dios es justo y no olvidará lo que ustedes han hecho y el amor que le han mostrado al ayudar a los a los del pueblo santo, como aún lo están haciendo. Pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completamente su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la constancia están recibiendo la herencia que Dios les ha prometido. Bueno, vamos a ver algunas partes. Nosotros hoy vivimos en una cultura que se dedica a comienzos, ¿sí? Somos comenzadores seriales de distintas cosas. Empezamos series, empezamos dietas, empezamos ejercicios o gimnasio, y la cosa es, no siempre los terminamos, ¿sí? Con mucho entusiasmo largamos una actividad, y vamos quedando en el camino. Pocos son los que llegan a la meta, y el autor de Hebreos les viene a plantear algo a estos escuchas que era muy importante. Y de alguna manera les hace ver cómo luce una fe madura que persevera hasta el final. Acuérdense esta pregunta. ¿Cómo luce una fe madura que persevera hasta el final? El desafío que trae en este pasaje. Veamos que este pasaje va a tener una primera parte que es una advertencia, ¿sí? Hay una ilustración y hay una exhortación con una esperanza hacia adelante. Cuando hablamos de madurez, ¿podemos pasar al siguiente cuadro? No, perdón, vuelve para atrás. Sí, está bien. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de un desarrollo, de un crecimiento. El autor toma en serio esto de la condición espiritual de las personas, de estos hermanos que estaban dejando de acercarse y abandonando a Jesús. Lo toma en serio y les hace ver qué privilegios tenían. Ellos tuvieron privilegios que no cualquiera los tenía. El autor habla de que fueron, fíjense en el 4, ¿no? Que fueron iluminados. Gustaron, saborearon, probaron el don de Dios, las bendiciones de Dios. De las cosas buenas del cielo, dice otra traducción. Yo acá he tratado de compilar varias traducciones, ¿no? Dice, participaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en ellos, estuvo presente en ellos. Gustaron, de nuevo vuelve a usar la palabra, gustaron, saborearon, probaron de la palabra de Dios, la buena palabra de Dios, el buen mensaje de Dios. Y por último dice que experimentaron el poder del mundo venidero. Ahora vamos a ver un poquito qué es que fueron iluminados. Cuando uno entra en una habitación en la casa de ustedes, está de noche y si no le prendes a la luz, te llevas puesto la pata de la cama, la mesa que está ahí.
prendemos la luz y se ilumina y se ve y se puede entender el lugar donde estamos entrando. En este caso es lo mismo, el espíritu, el mismo, cuando uno puede entender dónde está, es porque tuvo luz. Nos habla de entender y recibir un entendimiento espiritual, de reconocer quién es Jesucristo, porque para reconocer quién es Jesucristo necesitamos darnos cuenta. Ese darnos cuenta es ser iluminados, recibir esa situación de iluminación, de abrir los ojos y poder ver. ¿Sí? Por eso podemos entender quién es Jesucristo. Es el momento exacto en que nosotros nos damos cuenta. ¿Y qué hizo Jesucristo por mí? Se hizo la luz. Eso es lo que le está diciendo a esas personas este escritor. Después les habla de saborear. Cuando hablamos de saborear es gustar, es algo que podemos tocar, que podemos sentir, que va a nuestros sentidos. Las cosas buenas del cielo. Las cosas buenas del cielo habla de bendiciones que recibimos de parte de Dios. La salvación de Cristo, el nuevo pacto, las bendiciones cotidianas de cuidado, de provisión, de compañía. ¿Alguien puede decir que alguna vez le faltó algo que necesitó? Pensemos. El Señor provee, el Señor acompaña cuando está solo uno. El Señor está presente en eso. Los cuidados. ¿Cuántas veces oramos para salir de viaje? Pedimos la bendición y el cuidado del Señor en la ruta. Y lo hacemos porque creemos que eso es así. Y porque creemos que el Señor va a estar cuidándonos. Esas son las bendiciones, estas que de saborear este don de Dios. Yo siempre me acuerdo en un campamento hace muchos años, cuando estábamos con el grupo de universitarios, hubo una vez que tuvimos unas alabanzas que fueron preciosas. Y cuando uno sentía que el Espíritu, es como que uno sentía que el Espíritu explotaba dentro nuestro. Y uno decía, parece como si estuviéramos en el cielo. ¿Cómo será el cielo cuando estemos alabando así? Esa sensación de recibir alegría que rebosa nuestro ser. Pero acá hay una advertencia que hago yo nomás. No nos quedemos quietos y no miremos lo que Dios da todos los días para nosotros. Todos los días tenemos para levantarnos. Todos los días tenemos una casa, tenemos un lugar donde estar, tenemos cuidado. Reconozco que Dios está en mi vida en cada día, en cada momento. Esas maravillas a veces se nos pasan de largo. Lo cotidiano lo pasa por arriba. Y entonces lo perdemos de vista como maravilla, como bendición de Dios. Abrir los ojos a cada día. Cuando yo me levanto y puedo llegar al colectivo, lo tomé justo para llegar justo a donde tenía que ir. No se me pasó. O, no sé, se me ocurren mil ideas más, pero pensemos, ¿cuáles son esas bendiciones que a veces ni nos damos cuenta? Señor, quiero llegar a tiempo porque si llego tarde, tal cosa. Llego a tiempo o llego antes. Esas cosas que a veces ni se dan cuenta. Semáforos en verde, tucu, 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 todos los semáforos en verde. Qué gloria que es eso cuando te toca así, ¿no? Amén. Pero esas cosas pasan. No nos quedemos con los ojos cerrados, veamos esas cosas en lo cotidiano. Acá también el autor les habla y les dice, tuvieron parte con el Espíritu Santo, tuvieron un contacto real con el Espíritu Santo. Han visto el poder, la dirección en sus vidas del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo produjo cambios en ustedes, produjo cambios en las vidas de ustedes. ¿El Espíritu Santo provoca cambios hoy en nuestra vida? ¿Cotidianos?
¿Nos transforma su presencia? ¿Tenemos en cuenta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Saborearon, dice también? No, se fueron, el entero. Se fueron. Saborearon, dice también, el buen mensaje de Dios. Gustaron, probaron el buen mensaje de Dios. Esas personas gustaron y probaron el buen mensaje. A veces experimentamos lo que es la belleza de la palabra de Dios. Encontrar, perdón, pero llegó el momento. Encontrar en la palabra de Dios cosas que nos hacen, que nos llenan, que nos satisfacen, promesas que fortalecen, verdades que corrigen, palabras que traen esperanza. Muchos disfrutamos de estudiar la palabra, leer, buscar otras cosas, buscar otros sinónimos, buscar otros autores que nos den luz sobre lo que estamos intentando entender. Pero la madurez aparece cuando permitimos que la palabra penetre y nos cambie. La madurez es cuando la palabra penetra y nos cambia. Si yo la leo, la estudio y soy un erudito, pero no me afecta en mi vida, no me afecta en mi diario andar, hay algo que está fallando con respecto a mi crecimiento ahí. Tengo que permitir que el Espíritu obre en mí, que la palabra pueda mostrarse. Nos tiene que provocar cambios. Dice que además fueron personas que experimentaron el poder del mundo venidero. Y acá yo decía, ¿qué querrá decir con esto? Y empecé a buscar posibles significados. Y cuando me di cuenta experimentaron milagros. Los milagros. Conocieron a Jesús, muchos, en su momento. Vieron milagros, pero más acá nosotros podemos hablar de milagros, milagros como respuestas a oraciones, transformación de vidas. Hay vidas que se han transformado por las oraciones y las rodillas peladas al lado de una cama por una persona. Hay obras sobrenaturales de parte de Dios. Yo acá tal vez hago un paréntesis y me olvidé de comentarlo, pero de decirle a Ceci, pero cuando Angelina, la sobrina de Ceci, estaba embarazada, diabética, tenía un embarazo de 7 meses, si no me acuerdo cuánto más, no sé si llegaba a los 7 meses, 6 meses y pico, no llegaba a los 7 meses, entró en una crisis y había que sacarla porque la diabetes la estaba descompensando totalmente y llegó acá al hospital materno neonatal. Y los médicos decían, se muere. O le sacamos la bebé y se muere la bebé, o se muere ella y la bebé. Eran horas y había dudas y peleas entre los médicos porque había médicos que querían, los neonatólogos querían que la bebé estuviera más tiempo dentro de la panza. Y los clínicos, los terapistas, querían que ya le sacaran la bebé porque se moría ella, porque ya tenía afectado los riñones, tenía afectado el hígado, tenía afectado... Los órganos empezaban a fallar de ella. Angelina tenía 20 años, 18 años. Y nosotros orando, y la familia orando, y todos los conocidos orando. Y los médicos decían, o se muere una o se muere la otra. Hagamos algo, por lo menos que se muera una sola. Bueno, el Señor obró milagro, porque hoy esa que se moría está en primer grado, peleando porque no quiere hacer tarea. Pero el milagro estuvo ahí. Las dos están bien, las dos salieron de eso, las dos crecieron. Pero hubo un milagro ahí, porque médicamente, científicamente, había un punto del límite, una muerte presente. Y la oración fue que la muerte no
entre, que la muerte no tome a esas vidas. Y el Señor obró vida en esas personas. Los milagros están cerca nuestro. Y si ustedes se ponen a mirar en su propia vida, Vicky, ¿no es un milagro que cada vez que haces un viaje vuelvan todas perfectas, en buen estado de salud y sin problemas? Para mí eso es un milagro. Un milagro, cada uno de ustedes puede ver un milagro en su propia vida. Búsquenlo. Pero ver la obra de Dios no garantiza crecimiento tampoco. Ver todo lo que pasó alrededor de Jesús, la gente lo vio los milagros de Jesús, pero no todo el mundo creyó. El ver no provoca madurez espiritual. La madurez aparece cuando estas experiencias conducen a una obediencia. Tenemos que obedecer. El autor en síntesis les está diciendo a estas personas, son privilegiados. Ustedes tienen un privilegio que muchas otras personas no le tienen, porque tuvieron todo eso. Son privilegiados. Y hoy nos dice el autor a nosotros, son privilegiados ustedes, porque tienen esto. Ahora sí puedo ser próxima. Han recibido la luz. Ustedes han recibido verdad, han recibido la gracia, la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Hay evidencias del poder de Dios en sus vidas y en las vidas de gente que ustedes pueden conocer. Pero el autor ahí nomás le dice, pero hasta ahí. Cuidado. Apartarse, rechazar a Cristo, tiene consecuencias. ¿Por qué estos judíos estaban rechazando a Cristo? ¿Por qué sale esta llamada de atención? Estaban viviendo una vida muy dura. Se habían convertido del judaísmo al cristianismo y habían empezado a ser perseguidos. Y entonces el que tenía un negocio, le sacaban el negocio, los expulsaban del pueblo, los sacaban y les sacaban todo la casa, ¿sí? Corrían riesgo sus vidas. Entonces, claro, decían, no, cuando éramos judíos no teníamos este problema, no me perseguían, no tenía problemas para hacer negocios, no tenía problemas para vivir la vida en este pueblo, yo prosperaba, y resulta que ahora que soy cristiano, todo me viene en contra. No, yo me voy a volver a ser judío y dejo el cristianismo. Más o menos una cosa así. Ahora, acá el escritor les dice, dejar a Cristo es muy grave. Es como burlarse de Jesucristo y la obra que hizo. Es como ponerlo en vergüenza a Jesús por lo que hizo. Es alejarse de Jesús de tal manera que es como que no hay vuelta atrás. Y no hay arrepentimiento después de esto. Fuera de Cristo no hay vida tampoco. Lo cantamos en una canción, ¿no? Sin Cristo, ¿a dónde voy? No tengo a dónde ir. Si yo rechazo a Cristo, ¿qué me queda? Nada. Y eso es lo que el autor le quería hacer ver a esta gente, que prestaran atención a esto. Los problemas nos agobian todo el tiempo y esta gente estaba siendo agobiada, por eso rechazaba este nuevo mensaje. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay un problema que nos agobia, nos ahoga, nos produce ansiedad, nos produce conflictos? ¿Lo ponemos en sus manos? ¿Lo presentamos delante de Él a ese problema? ¿Oramos, pedimos apoyo a otros hermanos para compartir ese problema y buscar apoyo entre otros, con otros? ¿O dejamos que ese problema me carcoma, me coma, me destroce, me produzca ansiedad,
y deteriore mi espiritualidad. El autor trata de despertarlos, le dice, vamos, no es así. No se endurezcan, el espíritu tiene que estar, por eso les habla de un espíritu que tiene que estar creciendo. Alejarse de las enseñanzas del Evangelio es muy peligroso, les dice. Pueden ser muchas las cosas que producen ese alejamiento, pero en este caso le dice, busca a Jesucristo, busca a Dios. ¿Cuáles pueden ser algunas causas que puedan hacer que un creyente, cualquiera de nosotros, se aleje de Cristo? Piensen, no es para que me respondan, son preguntas retóricas, para que ustedes las piensen. ¿Qué puede hacer que yo me aleje de Jesucristo? Entonces lo busco y lo saco de ese lugar, a eso que yo estoy pensando que me puede alejar de Jesucristo. No puede haber algo que me aleje de estar en la presencia de Jesucristo. Vamos al versículo 7 y 8. No, para atrás. Ay, gracias, no tiene número, pero bueno. Ahí aparece una ilustración, la lluvia. La lluvia cae sobre dos terrenos distintos. Uno produce un fruto útil y el otro produce espinos. Acá la diferencia no está en la lluvia, sino que está en el terreno que recibe la lluvia. Nosotros somos como esos terrenos. ¿Qué fruto estamos dando? La madurez espiritual habla justamente de que el resultado de este crecimiento espiritual se tiene que ver. Se tiene que ver. Se ve en frutos. Ahora, el fruto puede ser una sandía o puede ser un piquillín. ¿Conocen el piquillín? ¿Sí? El piquillín es un frutito así, que comen los pájaros. Una sandía es un fruto muy grande. No quiere decir que el tamaño del fruto tiene que ser gigante. Lo que sí está pidiendo es fruto. Un convencimiento y una presentación y una acción donde se vea que estoy creciendo espiritualmente. ¿Se entiende? ¿Sí? La evidencia siempre es con frutos. Una fe madura produce amor, santidad, servicio, perseverancia, y esa palabra sigue de ahora en más apareciendo, generosidad y testimonio. Todos esos son formas de frutos. ¿Sí? El amor puede ser... Hay una persona en nuestra iglesia que una vez me dice, yo no sé de dónde me sale ese amor para querer a tal persona, pero la quiero de una forma que no tengo lógica de entenderlo. Y es así. Ese amor lo da Dios mismo. El crecimiento que yo tengo en relación a Dios. Yo no crezco solo. Si alguien pudiera seguirlos a ustedes durante una semana, tipo onda Gran Hermano, así que los andan mirando todo el tiempo, ¿no? Durante una semana, ¿qué fruto se vería? ¿Qué estaría produciendo Cristo en la vida de ustedes, en mi vida? ¿Qué llegaría a salir de eso que se ve durante una semana en mi vida? Los frutos. Recuerden esto. Vamos al próximo 9 y 10. Una vida de amor y servicio. El pasaje, en el versículo 9, cambia el tono, el autor, ¿sí? Cambia un poco el tono y dice, pero aunque hablamos así, como diciendo, estuve hablando fuerte, estuve hablando, sacudiéndolos a ustedes un poco,
Queridos hermanos, estamos seguros de que ustedes se encuentran en el primer caso, es decir, en el camino de la salvación, que es cuando hablaba de ese terreno que produce fruto. ¿Sí? Ese es el primer caso. Ese terreno que produce fruto. Entonces les dice, vamos hermanos, yo los estoy alentando a que produzcan fruto. Tiene confianza este autor en los lectores, que son como un campo fértil que van a dar buen fruto. Y también dice el pasaje que en el 10, que ustedes saben que Dios es justo, que Dios es fiel, que sabe lo que hacemos y recuerda, no olvida sería la otra forma de decirlo, ve lo que damos, ve lo que hacemos, aunque los demás no lo vean. Muchas veces el servicio en una iglesia, servicio cristiano, ocurre en situaciones de silencio, sin trompetas, sin grandes galas, sin euforias, ni eventos que produzcan una masividad. No, a veces todo el servicio se produce de forma silenciosa. Se rompió un vidrio en nuestra iglesia, 2 vidrios se rompieron en nuestra iglesia. Había que sacar el vidrio roto, había que poner vidrios nuevos. Alguien lo hizo, porque con un corazón agradecido, con un corazón en deseo de hacer algo por la iglesia, por los hermanos, lo hizo. ¿Saben ustedes quién lo hizo? La mayoría no lo debe saber. Pero a lo que voy es esto. Hay cosas que se van haciendo y que son servicios a la iglesia, que son servicios a los hermanos, que no hace falta publicarlos en La Voz del Interior, como se decía antes, ¿no? Son cosas que se hacen y hacen falta hacerlas. Pero el pasaje acá nos dice que Dios lo ve las visitas, ve cuando hay consejería, cuando hay alguien que necesita un apoyo, una palabra, ve cuando hay oraciones específicas por personas, por situaciones, cuando hay ayudas prácticas, personales, cuando hay generosidad, cuando hay ayuno por situaciones también complejas, con problemas. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Ahora, una pregunta. ¿Quién está siendo bendecido por mi vida? Está siendo bendecido por mi vida. Hoy, ayer, mañana. ¿Mi fe le beneficia a alguien? ¿Mi relación con Dios le beneficia a alguien? ¿Estoy ayudando a alguien? Versículos 11 y 12. Dice ahí, persevera hasta el final. Pero deseamos, dice la palabra, pero deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando hasta el fin ese mismo entusiasmo, para que se realice completa su esperanza. Mantener el entusiasmo, otra versión decía con diligencia, ¿no? Con esmero, con atención, conservar ese fervor hasta el fin. Y yo me pregunté, ¿hasta el fin de qué? Hasta el fin de mi vida. Hasta el fin de mi vida. Eso es hasta el fin. Hasta lograr llegar a la estatura de Cristo, como dice Pablo en otra carta. Esa pelea, esa carrera, esa lucha es hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Hasta el fin de mi vida, por lo pronto. Después el Señor dirá qué sigue después. La vida cristiana, y acá aparece una imagen, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón, carrera de largo aliento se le dice. No sé si alguien corre o sale a correr, capaz que los chicos más jóvenes tengan más espíritu de carrera,
pero yo sé que Marcelo corre una maratón. Y la maratón tiene momentos, tiene distintos momentos. Tenés el inicio que salís con toda la fuerza, con todo el entusiasmo y te querés morir al poquito momento, al poco tiempo, te querés morir porque te falta el aire, no te dan las piernas. Y después entras en una meseta y sigue, ¿no? Pero hay que mantener la energía para llegar al final. La velocidad es segundos, 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos, y se terminó. En este caso, la maratón es de largo aliento, son horas de correr. Por eso, el autor estimula acá a que miremos el comienzo y perseveremos con entusiasmo esta carrera. Ese perseverar es mantener la atención, el entusiasmo durante la carrera, durante toda la carrera. Siempre como en los comienzos, como dijimos al principio, los comienzos tienen mucha energía, mucha fuerza, mucho ánimo, mucho entusiasmo y mucha alegría también. Entonces, lo que nos está diciendo el autor es, manténganse en eso, perseveren, manténganse alertas. Pero muchas veces nos pasa que perdemos ese esfuerzo, esa fuerza, ese envión. Y acá me acordé de Apocalipsis, cuando el ángel le trae la carta a la iglesia de Éfeso y le dice, hiciste todo esto, pero, dice, has dejado tu primer amor, que no tenías, ya no tienes el mismo amor. Has perdido, has abandonado tu primer amor. Son distintas versiones de la frase. Ese primer amor, esa fuerza del inicio, le está diciendo a la iglesia, che, te quedaste. En la perseverancia se te cortó el envión. Tenés que volver a tomar eso. Y la advertencia es, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios y a hacer lo que hacías al principio. Esa es la advertencia. Volver a tomar envión, volver a tomar entusiasmo, volver a ponerle clara proa hacia un punto. Y la otra cosa, perdón que acá me perdí. Habíamos hablado de mantener el entusiasmo y ahora hablamos de imitar a quienes perseveran. Y acá nos dice el pasaje, miren, que hay gente que es ejemplo. Miren a su alrededor y busquen ejemplos de fe. Busquen a quienes perseveran y les pueden mostrar cuál es el camino de perseverar. Y que perseveran hasta el fin. Cada uno de ustedes piense, ¿conocen a alguien que hizo esto? ¿Tienen en la mente a alguien que pueden mirar y decir, este fue un maestro, esta fue una maestra que me enseñó, que aprendí, que la vi, que hizo esto? Hay gente, porque tenemos gente así, tenemos gente conocida. Y acá el autor le está diciendo, miren a esas personas, busquen esos ejemplos de fe, síganlos también, porque son ejemplos, pregúntenles cómo hicieron. Busquen a esos maestros que les pueden ayudar. La madurez también viene de mirar y aprender de otros creyentes fieles. Maduramos espiritualmente, no solamente solos, sino con otros, compartiendo con otros. Eso nos ayuda a crecer. La comunidad, el acompañarse, el estar juntos, orar juntos, leer, estudiar juntos, eso nos ayuda a crecer espiritualmente, como creyentes. Busquemos modelos de fidelidad, de integridad,
de perseverancia, de servicio. Tal vez si buscamos las historias de los misioneros cuando se les cuentan a los chicos en Lapen, cuando van al campamento de Lapen, las historias de misioneros, la historia de misioneros hay un montón de cosas que se pueden aprender de esas personas. Y no nos vayamos tan lejos. Hay gente que está conocida en nuestra iglesia o que pasaron por nuestra iglesia. Y acá aparece la meta, ¿vieron cuando se hacen las campañas de evangelización y todo eso, y que se convierta la gente, que se convierta? ¿Que se convierta? ¿Y qué? No es solamente que se convierta, el evangelio no es solamente, listo, ya está, cerramos, se me terminó el tiempo. No es solamente eso, que se convierta, sino que hay una carrera para correrla, hay una meta a alcanzar. Y en esa carrera está la madurez, ir creciendo en esa madurez cristiana, esa madurez espiritual. Y la estatura, ¿cuál es la estatura? Lo que dijimos antes, la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta, esa es nuestra medida a la cual llegar. Pasa la última, por favor. En resumen, no tienen que ver así los cuadros, sino que son dos cuadros como para tener en cuenta las ideas. El autor les dijo a estas personas que eran privilegiados, que tenían todo esto, que fueron iluminados, saborearon el don de Dios, la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, participaron con el Espíritu Santo, saborearon la palabra, conocieron la palabra, fueron testigos del poder de Dios, de los milagros, de las bendiciones, y a la vez nos dice, la madurez espiritual tiene que ser diligente, o necesita diligencia, esmero, atención, perseverancia, fe, paciencia, y llega el fruto. En las dos columnas, la primera es solamente don de Dios, la columna de este lado. Son todos dones de Dios, es todo dado por Dios. Lo otro es nuestro trabajo, nuestra tarea. El perseverar porque tenemos estos privilegios. Perseveremos en nuestra vida cristiana. Perseveremos en lo que hacemos como hijos de Dios. Busquemos servir, dar fruto, compartir. Vuelvo a decir, el dar fruto no necesariamente tiene que ser una sandía o un zapallo. Puede ser un piquillín o puede ser algo pequeño así. Pero el crecimiento se muestra, se evidencia.